El 3 de febrero, un tren cargado de productos tóxicos descarriló en una pequeña localidad estadounidense, provocando rápidamente la liberación de sustancias que contaminaron el aire y el agua de la zona. La catástrofe ambiental fue silenciada por el gobierno de Biden, quien estableció una total censura informativa sobre el hecho. Esta incluyó hasta la detención de uno de los primeros periodistas en dar a conocer el incidente, que además guarda detrás una sórdida trama de negligencia y corrupción. La orden de la Casa Blanca fue acatada con entusiasmo por los principales medios de comunicación, que prefirieron desviar la atención con la historia del espionaje chino y hasta con ovnis. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En la noche del 3 de febrero, un tren de carga que transportaba productos tóxicos descarriló a la altura de la localidad de East Palestine, en el estado de Ohio, provocando una gran explosión. El ferrocarril llevaba 150 vagones, de los cuales 20 portaban materiales sumamente peligrosos. Entre estos se encontraban 5 que contenían cloruro de vinilo, un gas especialmente sensible. Se trata de una sustancia que se utiliza principalmente para la fabricación de plásticos, que no se encuentra en la naturaleza y que se torna muy peligrosa al entrar en contacto con el aire. De hecho, la inhalación de este gas en cantidades altas puede provocar la muerte, en tanto que una explosión prolongada puede generar daños tanto en el hígado como en el sistema nervioso y el sistema inmune. Tal es así que el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos lo catalogó de cancerígeno y como posible causante de cáncer de pulmón o leucemia. Pero eso no es todo, porque cuando el cloruro de vinilo entra en contacto con el aire, libera cloruro de hidrógeno y fosgeno, compuestos que también provocan grandes daños pulmonares. Tan peligroso es el fosgeno que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Por esto se decidió evacuar a la mitad de los 4.800 habitantes del pueblo. Para tratar de contener el desastre, 3 días después del descarrilamiento, la empresa ferroviaria responsable del accidente decidió llevar adelante una quema controlada de los vagones que contenían los casi 400.000 litros de gas vinilo presentes en los vagones del tren. Pese a esto, nada ha podido evitar que se consumara una de las mayores catástrofes ambientales en los últimos tiempos, con los tóxicos llegando a contaminar el agua de la zona. Así, el 4 de febrero se notificó que los vertidos habían alcanzado varios arroyos e incluso el importante río Ohio. A pesar de la terrible tragedia ecológica, en los primeros días, los medios estadounidenses y europeos no informaron nada de lo sucedido, demostrando nuevamente que en Occidente la prensa no tiene permitido publicar nada importante que moleste al poder. En concreto, mantuvieron un silencio total hasta el 14 de febrero. A partir de ahí, medios estadounidenses como la CNN o The New York Times comenzaron a informar sobre el accidente, algo que contrasta con la profusa cobertura que le dedicaron en ese mismo lapso al supuesto globo espía chino. De hecho, si uno cree que el incidente con Pekín fue utilizado para tapar lo de Ohio, no le faltarían argumentos. Es que hay coincidencias llamativas. Si bien la noticia sobre el globo se produjo antes del descarrilamiento, un día antes, para ser más precisos, su derribo se materializó al día siguiente, es decir, el 4 de febrero. Pero lo más insólito fue lo que sucedió casi enseguida, cuando se empezó a dar cobertura a la aparición de ovnis y cómo el Pentágono los estaba derribando. Esta grosera complicidad entre los medios y el gobierno no sorprende, forma parte de la histórica alianza entre el Estado y las corporaciones presentes en todos los regímenes capitalistas. Como si fuera poco, la censura aplicada por el gobierno de Biden quedó totalmente expuesta con la detención del periodista de News Nation, Evans Lambert. Lambert fue arrestado por la policía de Ohio justo después de dar a conocer el accidente de tren, aunque fue liberado más tarde ese mismo día. El silencio de la prensa también sirve para ocultar que detrás de este desastre se esconde una historia de negligencia empresarial y mucha corrupción, como no podía ser de otra manera en Estados Unidos.
En este caso, lo que afecta al sector del transporte de mercancías por ferrocarril. De acuerdo al Departamento de Transporte de este país, los ferrocarriles transportan una media de 4,5 millones de toneladas de productos químicos tóxicos por año, lo que significa que 12.000 vagones con cargas peligrosas pasan diariamente por ciudades y pueblos estadounidenses. Este tránsito genera aproximadamente 1.700 descarrilamientos cada año, muchos de los cuales transportan sustancias peligrosas. De acuerdo a un artículo de Sara Serrano, publicado por el Diario Público de España, ante el aumento de estos accidentes, Barack Obama se propuso en 2014 mejorar la normativa de seguridad ferroviaria. Sin embargo, como hizo durante todo su mandato, el demócrata cedió con gusto ante la presión de la industria química, por lo que al final la medida se aplicó exclusivamente al transporte de crudo y no a la de otros productos químicos, como el cloruro de vinilo. Pero luego de que el amigo de las corporaciones dejara la Casa Blanca, llegó otro fiel servidor a ocupar su lugar. En 2017, después de que la industria ferroviaria generosamente donara más de $6 millones a los republicanos, Donald Trump derogó parte de esta normativa de seguridad. La devolución de favores de Trump implicó que se acabase con la obligatoriedad de que los vagones que transportan materiales inflamables cuenten con sistema de frenado electrónico, los cuales son capaces de detener la maquinaria más rápido que los sistemas de frenado convencionales. Estos últimos disponen de frenos de aire que detienen los vagones de forma individual, en tanto que el sistema electrónico permite frenar el tren por completo de forma mucho más rápida. Específicamente, reduce la distancia de frenado en un 60% respecto del sistema antiguo. Además, hay que decir que esta tecnología es originaria del 1868. Esta legislación que pone en riesgo a los estadounidenses se ha mantenido intacta bajo la presidencia de Joe Biden, que no ha hecho absolutamente nada para modificarla. De hecho, Norfolk Southern, la compañía a la que pertenecía el tren descarrilado, se encontraba entre las empresas beneficiadas por la generosidad del gobierno. De esta forma, no contaba con unos frenos que, según los expertos, podrían haber evitado el incidente. Es más, el tren que se accidentó en Ohio ni siquiera estaba clasificado como un tren inflamable de alto riesgo, de acuerdo a lo publicado por la periodista española. Así opera la corrupción en Estados Unidos, donde las leyes se hacen en función a los intereses del gran capital. Y estos intereses marcan que para aumentar las ganancias, las compañías ferroviarias ahorran en seguridad y en personal. En los últimos años, Norfolk Southern despidió a miles de empleados a pesar de saber perfectamente los riesgos que esto implicaba. Pero esta es una realidad que afecta a todo el sector del transporte ferroviario. Así fue como en 2019 más de 20.000 trabajadores fueron despedidos, lo que supone casi un 10% del total de los empleados por el sector. Encima de todo esto, a los genios de la industria no se les ocurrió otra idea para mantener la productividad que hacer trenes más largos con más vagones. Y si bien tienen la ventaja de que necesitan menos personal para ser manejados, son mucho más peligrosos e inestables. Esto, combinado con la drástica reducción de personal, la falta de permisos por enfermedad, la ausencia de vacaciones pagadas y el estrés al que están sometidos los trabajadores, no puede hacer otra cosa que disminuir gravemente la seguridad. Para cambiar esta penosa realidad es que los obreros del sector se empezaron a movilizar a fines del año pasado, pero Biden, junto a los congresistas demócratas y republicanos, prohibieron por ley que los ferroviarios vayan a la huelga y les impuso un acuerdo rechazado por los sindicatos. Mientras tanto, los grandes capitalistas de la industria ferroviaria gastaban sus obscenas ganancias en sueldos millonarios para sus directivos y en la recompra de acciones de los accionistas. En el caso de Norfolk Southern, gastaron más de $2.000 millones en acciones en 2018. La barbarie capitalista muestra su real cara en la catástrofe de Ohio. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.